Buenas noches. El día de hoy vamos a conversar de un tema que tiene que ver con legislación mercantil. Específicamente vamos a hablar de los contratos. Y en este momento vamos a dar la definición de qué es un contrato mercantil. Dice que el contrato mercantil es aquel contrato celebrado entre dos partes con el fin de obligarse en dar o hacer alguna cosa sujetándose a las normas del Código del Comercio. Entre los tipos de contratos tenemos muchísimos. Entre ellos tenemos la opción de compraventa. Dice que la opción de compraventa tiene una inmensa importancia en las relaciones económicas y de los hombres. La circulación de bienes específicamente obedece casi en su totalidad a este dispositivo legal. Las opciones de compra-venta están reguladas por los artículos 1070, 1071, 1072, 438, 439 del Código del Comercio. También entre los contratos tenemos el contrato de préstamo mercantil. Este contrato es por el cual uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero y el otro se obliga a devolverlo en la misma especie. El artículo 495 del Código del Comercio estipula que el préstamo se reputa mercantil cuando sea otorgado a título oneroso. También tenemos el contrato de depósito mercantil. Dice que este obliga al depositante a recibir una cosa, además las obligaciones del depositario, conserva la cosa y restituir el depositante, retribuir e indemnizar por años. El mismo se regula por el Código del Comercio en el artículo 521. También tenemos el contrato de transporte. Se presenta cuando una persona realiza por un monto de dinero un traslado de personas de un lugar a otro. En este podríamos decir que es como el transporte de taxis. También tenemos el contrato de seguro. En cuanto a las obligaciones de las partes del contrato de un seguro en relación con las obligaciones del asegurador, su primera obligación es la de entregar la póliza al tomador del seguro, o al menos un documento por una cobertura provisional. Tenemos cesión de créditos. Habrá cesión de crédito cuando una de las partes se obligue a trasladar a otra parte el derecho que le compete frente a su deudor, entregándole el título del crédito, si existiese. Este es regulado por el artículo 491 del Código del Comercio. Entre los contratos también tenemos lo que se da en la parte bancaria, que son las cuentas corrientes. Y se habla que una cuenta corriente bancaria es un contrato firmado entre una persona física o jurídica con una entidad financiera, y gracias a él las personas pueden ingresar cantidades de dinero en efectivo que conforman un saldo a su favor. Están reguladas por los artículos 612 y 615 del Código del Comercio. Entre los contratos también tenemos el llamado fideicomiso. Este es el contrato por el cual una o más personas llamadas fideicomitente o fiduciante transmite bienes o dinero o derechos presentes o futuros. El fideicomiso lo conforman las siguientes partes: el fiduciante o fideicomente, que es la parte que transfiere a otros bienes; el fiduciario, que es la parte a quien se transfiere. Entre ellos también tenemos el beneficiario, que es la persona cuyo beneficio se ha instituido el fideicomiso; y por último el fideicomisario, que es el destinatario final o natural de los bienes fideicomitidos, y su objetivo lo indica en el 634 del Código del Comercio. Además, el artículo 659 indica cuándo se extinguirá el fideicomiso. Otro contrato que es un nuevo instrumento que hay de gestión financiera
es el contrato mediante factoreo. Este se refiere cuando hay una empresa que es especializada, denominada factor, y presta un servicio de colaboración, asistencia técnica o financiera a otra empresa comercial o industrial. Otro tipo de contrato que tenemos, que también es bancario o por emitido por algunas entidades o marcas, son las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son un documento nominativo o intransferible, cuyo fin es permitir al usuario beneficiarse con las facilidades de pago pactadas por el emisor. También tenemos un contrato de comercio electrónico, también conocido como el e-commerce. Esto significa en inglés Electronic Commerce. Consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de los medios electrónicos, tales como el Internet y otras redes informáticas. Otro contrato que tenemos es el Joint Ventures o aventura conjunta, conocida como empresa conjunta. Es un tipo de acuerdo de inversión conjunta o prolongado plazo entre dos o más personas. Un joint venture no tiene por qué constituir una compañía o entidad legal separada. En castellano, joint venture significa literalmente aventura conjunta. Otro contrato que podríamos destacar es el consorcio. El consorcio es una forma de asociación en la que dos o más empresas se reúnen para actuar unidas bajo una misma dirección y reglas comunes, conservando su personalidad y su independencia jurídica. También tenemos el contrato denominado franquicia. Es cuando hay una concesión mercantil en el que un empresario concedente llamado franquiciante se obliga a dar a otro empresario concesionario denominado también franquiciado. Entre estos contratos o franquicias podríamos dar algunos ejemplos, como son McDonald's, KFC, Taco Bell, que todos mantienen como las mismas características de una sola empresa. Ahora vamos a hablar de las características generales de los contratos mercantiles, que se definen a partir de las condiciones específicas que median la relación mercantil. Entre ellas tenemos, entre las características generales de los contratos mercantiles, tenemos unilaterales y bilaterales. El contrato unilateral es aquel en el que se generan obligaciones solo por una parte y derechos por la otra. Contrato bilateral es de acuerdo de voluntades que dan origen y derechos a las obligaciones para las partes. Otra característica de los contratos mercantiles es que pueden ser onerosos o pueden ser gratuitos. Es oneroso el contrato que impone remuneración o retribución recíproca. Es gratuito aquel en el que provecho corresponde a una de las partes y las prestaciones a la otra. Para terminar esta intervención, les voy a comentar cuál de los contratos es el que más me llama la atención, y les podría hablar que es del fideicomiso. ¿Por qué? Por las características que tiene el fideicomiso en sí. Dice que el fideicomiso puede testar, o sea, pueden hacerse testamentos sobre el fideicomiso. También se pueden dejar beneficiarios. Y por la otra parte, la parte económica, es más barato de constituir que una hipoteca. Además, es confidencial. Agradezco la atención que me han dado. Buenas noches.